Dios les bendiga. El Señor bendiga a todos aquellos que se conectan a través de estos medios. Hoy les saludan los hermanos Johnny Gómez y María de Gómez. Queremos compartir un tema muy importante para nosotros. Queremos hablar sobre el proceso en la vida de un cristiano. Cuán importante, cuán necesarios son estos procesos para nosotros, para nuestro crecimiento. ¿Sí? Sí, Dios le bendiga. Saludos de acá desde la ciudad de Tenerife, en España. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y su familia. Ciertamente, como decía mi esposa, hoy trataremos un tema bien importante, que es el proceso en la vida de un cristiano. Sabemos que un proceso tiene que ver con transformación, con cambio, con avanzar, con progresar, con desarrollarse. En todo proceso siempre va a haber, digamos, una entrada, una salida, va a haber una materia prima y un producto final. Y entre las dos cosas, una transformación. Es bien importante entender esto porque nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados no a participar de una religión en particular. Hemos sido llamados es a participar del nuevo espíritu, es el Espíritu Santo de Dios, y a participar de la naturaleza divina de Dios. Dice la palabra también que nosotros hemos sido llamados a una nueva identidad, que es la de hijos de Dios, a una nueva ciudadanía, que es la de los cielos. Entonces en esto particular entendemos que Dios quiere transformarnos todos los días, quiere que todos los días crezcamos para que seamos cada día más hechos semejantes a esa imagen del Hijo, como dice Romanos 8:29, que la senda de los justos, la vida de los justos, es como la luz de la aurora, que ciertamente vemos también en el horizonte, que en la mañana es muy tenue, pero poco a poco va avanzando y creciendo hasta que el día es perfecto. Pablo decía allí en su carta a la iglesia de Galacia, en el capítulo 4, decía: hijitos míos, por los cuales sufro de nuevo dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes, hasta que este viejo hombre vaya menguando y el Espíritu Santo cada día tome más control de nuestras vidas, hasta que yo mengue y que Él crezca. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. El Señor habla aquí en su palabra de una manera muy hermosa, y dice también en otras versiones que a los que aman a Dios, a los que aman a ese Señor, dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Inclusive todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas se confabulan para nuestro bien. Pero esto es, dice también la palabra allí en Romanos, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Es decir, que detrás de todos los procesos, detrás de todas las cosas que ocurren en nuestras vidas, es porque hay un propósito de parte del Señor. Y algo muy hermoso que está allí en el versículo 29, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este es el objetivo principal del proceso de la vida de un cristiano, es hacernos cada día conforme a la imagen del Hijo de Dios, cada día transformarnos, conformarnos, hacernos a esa imagen del Señor Jesús. De hecho, algo muy hermoso que dice la palabra en Isaías 64, dice que nosotros, Isaías 64:8, dice: mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero, obra de tus manos somos todos nosotros. Nosotros somos esa materia prima, ese barro en las manos del alfarero. El Señor todos los días nos va transformando, nos va haciendo conforme a la forma del Hijo de Dios. Y durante ese proceso también, para hacer la vasija, también momentos también para que hace pasado por fuego, por las pruebas. Pero esas pruebas son siempre no para destruir, no son para condenar, sino son para que solidificarnos en la fe y para que cada día veamos y conozcamos a Dios de una manera más profunda y más intensa. Entonces hay un propósito con todo esto. Amén. Dios es un Dios de propósitos. Usted y yo fuimos creados con un propósito. Muchas veces pensamos cuando leemos de Romanos 8:28 y 29 que todas las cosas nos ayudan a bien. Y decimos, si perdimos un vehículo, era porque Dios quería darnos otro vehículo más grande. O pensamos, si perdimos un trabajo en particular, es porque Dios tiene un trabajo mejor para nosotros.
pero ciertamente la palabra lo muestra que el propósito de Dios es mucho más allá y no solamente queda aquí en el plano material, que ciertamente hay que bendecirnos en todos los aspectos y seamos prosperados en todos los ámbitos de nuestras vidas. Sin embargo, Dios no habla aquí que el propósito para aquellos que hemos sido llamados es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, cada prueba, cada situación en los hijos de Dios va a producir en nosotros que crezcamos cada día más a esa imagen del Señor. ¿Y por cuánto tiempo crees tú que son las pruebas, las luchas? O sea, ¿va a llegar a un punto donde van a acabar o Lo importante de las pruebas, lo importante de los procesos, es que se obtenga digamos, el producto final deseado. Muchas veces también vemos la palabra allí en Jeremías, como el Señor en su momento también esa vasija la tuvo que destruir y hacerla nuevamente. No podemos entrar de una misma manera en un proceso o de una manera en un proceso y salir de la misma manera, sino que debe haber un cambio, una transformación. Una vez que hay ese cambio, esa transformación, hemos superado la prueba, hemos superado la etapa. De hecho, nosotros, inclusive en la vida secular, no podemos esperar que las pruebas que tenemos en el primer grado del colegio sean similares o sean las mismas que la de segundo, tercero y cuarto grado. A medida que vamos avanzando, vamos viendo que Dios nos va haciendo crecer, Dios nos va haciendo progresar en todo esto y cada día ganamos cosas diferentes del Señor. quiero leer unos textos para que nos aclares un poquito más sobre los procesos? En Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El fuego viene a nuestra vida y es necesario, porque el fuego es purificador. Nuestra fe, dice la palabra, que tiene que ser acrisolada, tiene que ser pasada por fuego, tiene que ser puesta a prueba. Cuando algo se pone a prueba, el objetivo no es destruirlo, el objetivo es purificarlo. Aún nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, tiene que ser limpiada de toda escoria, de todo aquello que nos afecta, de todo aquello que nos perjudica en nuestra vida cristiana. Y los procesos van a servir para eso, para sacar aquellos pensamientos, sentimientos, todas aquellas cosas que nos perjudican y que realmente no dejan que la luz de Dios y que el amor de Dios se muestre hacia las otras personas. Dios, cuando ve nuestros corazones, Él no ve apariencias, Él ve sus realidades. Eso viene, dice la palabra en Romanos, por los secretos y los corazones de los hombres. Entonces es necesario que seamos pasados por fuego para ver qué hay adentro, para ver qué hay oculto. El objetivo es sacar aquello que no sea de Dios, que no sea, que no manifieste la naturaleza divina de Dios. Entonces los procesos sirven también para eso, para limpiarnos. Dice la palabra también allí en el Salmo 66:10, Salmo 66:10, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. El objetivo de esto es ver o sacar algo diferente del proceso, es sacar algo pulido, es sacar algo precioso, sacar lo vil, sacar lo que no sirve y dejar lo que es precioso y lo que es perfecto. Entonces, la pregunta que debemos hacernos no es si pasaremos por proceso. La pregunta es cuándo pasaremos por proceso. La pregunta no es por qué este proceso, por qué esta prueba, por qué esto, sino la pregunta es para qué. ¿Qué está ganando Dios en nuestros corazones a través de este proceso? ¿Qué está ganando Dios en nuestra vida a través del proceso? ¿Qué producto debe salir después de todo esto? Cuando yo comencé en el camino del Señor, yo pensaba que todo iba a ir muy bien, y así fue. Pero yo pensaba que no iba a pasar por situaciones difíciles o que ya todo lo malo había dejado de suceder. Pero realmente no es algo de inocencia, es algo que como apenas estamos dando pasos en este caminar, no entendemos. Entonces, cuando comenzamos a ver la palabra, empezamos a tener entendimiento de estas cosas y nos damos cuenta que las situaciones son necesarias, porque Jesús dijo que en este mundo tendremos aflicción. Entonces allí ya nos está advirtiendo, pues, en una de las partes de toda la escritura,
que iban a venir situaciones en nuestras vidas, pero como tú dices, con un propósito. Sí, amén. Siempre hay propósito. De hecho, la misma palabra en Santiago nos dice que, vamos a leer un momento Santiago, capítulo 1, versos 2 y 3, por favor. Y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice la palabra que la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Nuestra fe en el Señor está basada en la palabra de Dios. Sin embargo, esta palabra se hace vida en nosotros y se hace una realidad cuando es pasada como una experiencia. Entonces siempre cuando somos probados y cuando esa fe es probada, cuando esa palabra que hemos recibido de parte del Señor es puesta a prueba, se hace parte de nuestra vida. Y esa fe va a producir paciencia. La paciencia es esa perseverancia en el Señor, pero conociendo sus promesas, conociendo su palabra. Pero otra cosa que he visto como cristiana es que el recibir siempre lo que pido no me cambia. Puedo recibir lo que yo quiera, lo que yo pida, y el Señor en su benevolencia puede concederme muchas cosas. Pero el hecho de que yo las reciba no significa que mi alma, mi yo, sea transformado, sea cambiado. Entonces veo que también es necesario los procesos, porque es que ellos hacen ver lo que realmente hay en nuestro interior, hace que broten los sentimientos o los pensamientos que a veces hasta los ocultamos o quedan encajonados y no los recordamos, no están latentes, pero están allí, y las situaciones son las que permiten que esto brote, y es necesario, como dice la Escritura, que broten para que puedan ser limpiados. Exacto. No, y algo que el Señor nos muestra allí en su palabra es que, como dijimos anteriormente, que Dios viene por los secretos y los corazones de los hombres, que hay oculto en los corazones. De hecho, hay la palabra en Deuteronomio capítulo 8, verso 2 al 4. Vamos a compartir un texto. Por favor, comparte allí este texto. 4. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Toda situación, allí vemos cómo el pueblo de Israel pasó por el desierto y el Señor habla claramente que lo hizo pasar por pruebas y dice que lo llevó por el desierto durante 40 años, pero para afligirlo, para probarlo, para saber qué había en el corazón. Las pruebas también se traducen en eso mismo, los procesos, para saber qué hay en el corazón. Nosotros como hijos de Dios tenemos la intención y la buena conciencia, como dice la palabra, de verdad ser transformado todos los días y de morir al pecado. Queremos dejar esa vida de pecado en el pasado y vivir una nueva vida. Por eso el apóstol Pedro también nos hablaba de que nos amemos el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús, porque el que ha padecido en la carne termina con el pecado. Estos padecimientos en la carne, estas pruebas, estas situaciones, esta tristeza en nuestro rostro, lo que hace es enmendar nuestra alma, sacar aquello que no conviene en nuestra vida y sobre todo es purificarnos y limpiarnos de todo aquello que inclusive para nosotros puede ser oculto. Esos orgullos, esas prepotencias, esas cosas esa falta de perdón, cosas que de repente no vemos claramente o cosas de las cuales no queremos limpiarnos, pero que el Señor quiere limpiarnos porque quiere hacernos instrumentos útiles en sus manos. Algo muy importante también que quisiera tratar con respecto a los procesos es que Dios quiere mostrarse en otra dimensión a través de todos estos procesos. Vemos la vida de Marta y María, que eran las hermanas de Lázaro, y aún el pueblo judío que estaban con ellas. Dice la palabra de Dios que todos conocían que Jesús era sanador. Jesús sanaba al cojo, Jesús sanaba al ciego. Sin embargo, todos conocían a Jesús en ese aspecto, pero tuvo que haber una situación en sus vidas, una situación, una prueba diferente, que fue la de la muerte de su hermano Lázaro.
Y a partir de esa situación, ellos pudieron conocer a Jesús en otro aspecto. Ya no lo conocían nada más como el sanador, sino que a partir de la muerte de Lázaro pudieron conocerlo como la resurrección y la vida. Entonces, en los procesos también en nuestras vidas sirven para que Dios se muestre en otra dimensión. Y Dios se muestre de una manera diferente a como antes lo conocíamos. De hecho, también vemos allí cómo el pueblo de Israel estuvo en el desierto y ellos pudieron conocer a Jesús o al Señor allí como la roca que le proveía el agua, como ese Jehová Jireh, como ese proveedor que le dio también el maná, una comida que ellos no conocían. Fue en el desierto que pudieron conocer a Dios como ese proveedor, como el que le daba el pan y que lo sustentaba. Entonces, en nuestras situaciones de desierto, en nuestras pruebas, vemos a Dios de otra manera que antes no lo conocíamos. Posiblemente, si era situación de salud, vamos a poder conocerlo como Jehová Rafa, como nuestro sanador. Si es una situación de guerra contra nosotros, vamos a poder conocerlo como Jehová Nisi, como nuestro estandarte, o como Jehová Sebaot, ese Jehová de los ejércitos que pelea por nosotros. Entonces, cada situación va a ayudarnos a conocer a Dios en otro aspecto que antes no conocíamos. De hecho, meditaba también un poco con respecto a la vida de Job, que Job era un hombre que enderezaba las rodillas de los caídos, daba palabras de ánimos, pero sin embargo Job pudo reconocer ya al final del libro que él hablaba cosas maravillosas que no entendía, cosas que eran muy grandes para él, pero que no comprendía, que de hecho lo que hacía era como repetir, porque él decía que yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Todas las situaciones que pasó Job en su vida y este tratar con Dios constantemente, pudo no solamente hacer que Job hablara de Dios y que Job dijera cosas maravillosas de Dios, sino que todas estas situaciones sirvieron para que Job pudiera realmente ver a Dios cara a cara. Y ahora que mencionas a Job, nos damos cuenta que Job dice la palabra que era un hombre recto. Y fíjate cómo él pasó por tantas situaciones, pero para llegar a decir esto. Sí, y a conocer a Dios aún más profundamente. Por eso las pruebas no quiere decir que estemos pecado, no quiere decir que estemos mal. Muchas veces las pruebas también vienen a los justos. Dice la palabra de Dios que si pasamos algunas pruebas, si la voluntad de Dios así lo quiere, que sea haciendo el bien y no haciendo el mal. Algunas veces la voluntad de Dios va a precisar que pasemos por algunas pruebas, pero como dijimos, siempre para construcción, siempre para edificación. Otro aspecto bien importante que quería comentarles es que Dios también quiere prepararnos para cosas aún mayores. Y los procesos en nuestra vida son para que Dios nos equipe también con aquellas cosas que carecíamos para poder ser buenos ministros y buenos administradores de Dios. Dice la palabra en Timoteo que nosotros debemos ser limpiados de todas estas cosas, o de muchas cosas tenemos que ser limpiados para ser instrumentos útiles, esa vasija útiles en la mano del Señor. Quisiera leer un texto bien hermoso, por favor compártelo allí, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Sí, este punto también es bien importante, porque el Señor nos habla aquí que Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación, pero Él nos consuela a nosotros en todas nuestras pruebas, en todos nuestros procesos. Él nos consuela, nos ayuda, nos anima, nos levanta. Dice, si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. Entonces, a través de nuestros procesos, vemos la mano de Dios misericordiosa, cómo con su amor nos cubre, nos limpia con hisopo en cada momento. Pero también nos prepara para consolar a otros con esa misma gracia que tuvo con nosotros. Exacto, y la idea es aprender de todo esto para tener ese mismo consuelo y poder administrarlo a otras personas. Cuando somos consolados por Dios, queremos ser consolados de una manera suave, de esa mano de Dios misericordiosa, pero algunas veces puede pasar que queremos consolar a otros, pero consolarlos con una mano férrea, decirle cosas, te falta fe, te falta esto, pero realmente Dios nos muestra acá que lo vestido es que nosotros podamos ministrar esa consolación que hemos recibido de parte de Dios a otras personas. Entonces, cuando somos pasados por procesos,
somos pasados por situaciones, vemos que nuestro corazón se sensibiliza más. Tenemos lo que se llama la empatía, que puede identificarnos con otras personas, que puede identificarnos y ponernos zapatos de otras personas y entender sus situaciones, entender qué está pasando. Inclusive la palabra también habla allí en, en el libro de Deuteronomio, algo muy hermoso, que el Señor muestra cómo el pueblo de Israel e insta al pueblo de Israel a que tratara con mucha mansedumbre y con mucho cuidado a los extranjeros, porque ellos mismos habían sido extranjeros. ¿Cierto? Dice la palabra que ellos habían vivido en su propia carne lo que significaba ser extranjeros. O sea, cuando uno vive en situaciones, cuando uno vive procesos en la vida de uno y uno ve la mano poderosa de Dios, también uno tiene que tener consideración con otras personas. Y los procesos producen en nosotros eso en el corazón, sensibilidad. Entonces también sirve para esto, para que podamos realmente ser buenos ministros de Dios, ser sensibles ante la obra de Dios, ser sensibles ante los demás que están deseando y necesitan una palabra de ánimo, una palabra de ayuda en sus pruebas y en sus aflicciones. Algo bien importante que quisiéramos destacar, ya para ir finalizando el tema de los procesos en la vida de un cristiano, es que es importante siempre mantener la esperanza y una buena actitud ante todas las cosas, inclusive en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones. Importa mucho la actitud que tengamos nosotros delante de Dios, el no renegar, el no levantarnos contra Dios, ni aún ser rebeldes, sino más bien vivir cada proceso con paciencia. Quisiéramos leer un texto allí en la epístola a los Hebreos, en capítulo 12, versos 1 y 2, por favor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y vamos a leer también número 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Aquí vemos algo bien importante, es que no desmayar, no desmayar en estos procesos. Decía el salmista David, desmayaría yo si no creyese que veré la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Si no dejas de creer que va a haber la bondad de Dios, si no dejas de creer que va a haber la manifestación de Dios gloriosa en nuestra vida, muchas veces podemos desmayar. La idea es mantener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Él tenga un gozo puesto delante de Él. Y por ese gozo puesto delante de Él, menospreció lo propio, menospreció la cruz, inclusive por nosotros. Aunque fue algo de mucho dolor, un proceso de mucho dolor, de muerte. Sin embargo, Él menospreció todo eso porque delante de Él había puesto un gozo. Había un gozo puesto que era, primeramente, como dice la palabra allí, que se sentó a la diestra del trono de Dios, pero también ciertamente nosotros somos también frutos de esa aflicción que tuvo Jesús. O sea, cuando tenemos en nuestra vida un gozo puesto delante de nosotros, una esperanza puesta delante de nosotros, podemos soportar con paciencia los procesos y correr con paciencia, porque sabemos que delante de nosotros hay un galardón, hay un premio de parte del Señor, y tenemos que animarnos unos a otros con estas palabras para no desmayar, saber que hay algo mayor detrás de todo esto, detrás de estos procesos, detrás de toda esta vida que estamos viviendo y de todas las situaciones, hay un galardón de parte del Señor, hay un premio supremo. Gracias Señor por su muerte en la cruz del Calvario, gracias Señor por este evangelio tan hermoso, que el Señor nos ha hablado de que a través de él tenemos redención y tenemos el perdón de los pecados. En este tiempo podemos gozar y podemos tener esperanza, tanto para esta vida como para la venidera. Una esperanza que no es hueca, sino una esperanza que es verdad. Que podemos descansar en esta palabra porque es verdadera. Ciertamente la tierra y el cielo pasarán, mas su palabra no pasará. Amén, amén. Y es como dice la Escritura, que nos alegremos. Dice que no nos quejemos, sino que nos alegremos, que nos gocemos cuando seamos hallados en diversas pruebas. Y eso es una actitud que debemos tomar, como estabas mencionando anteriormente. Pero algo que nos llena de tranquilidad es que el Señor está con nosotros. Dice que estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Si
Si meditamos en cuanto al proceso que sufre el trigo para llegar a ser pan, vemos que hay un proceso hasta de muerte. Pero esto no es para desalentarnos, es para que veamos que realmente los procesos van a producir algo glorioso en nosotros. Así que ánimo, hermanos, ciertamente necesitamos pasar por procesos, pero el Señor tiene un propósito con todo ello y el Señor nos ayuda. Además dice que así como viene la prueba, Él también da la salida. Ánimo y tengamos paz en todas las cosas, creyendo siempre en el Señor, manteniendo nuestra confianza puesta en Él. El Señor les bendiga. Amén, Dios le bendiga. Y nos despedimos con el Salmo 27, verso 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Él es nuestra fortaleza, es nuestro castillo fuerte, es nuestro libertador. Y en medio de todos estos procesos, Él no ha dejado de ser Dios. Es nuestro Dios y es el que nos guarda. Dios le bendiga a todos y que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén.